Bueno, antes que nada eh, quisiera pedir disculpas un poco por el pequeño comienzo de aprendizaje de las cuestiones tecnológicas que, bueno, eventualmente recién las estoy aprendiendo. Así que antes que nada quiero saludar a todos aquellos que están en contacto a través de este medio y agradecer a todo el equipo de Emoción en Positivo, especialmente a Wendy por su disposición y la invitación a poder participar de este espacio. Espero que se vea bien, que el sonido se escuche bien. Bueno, me voy a presentar. Mi nombre es César Augusto Gálvez, soy de la República Argentina. Soy profesor de filosofía, profesor de teología y psicólogo clínico. Y bueno, con el mayor gusto, al menos desde la distancia, la idea es poder compartir una breve reflexión en torno a un tema que eventualmente es algo que se ve mucho en la consulta clínica, ¿no? El tema de la inmadurez afectiva, la inmadurez emocional. Nosotros para poder entender algún aspecto de la psicología relacionado con lo que no es normal, generalmente lo hacemos a partir de lo que es normal y como contrapartida describimos lo anormal o lo patológico. Pero bueno, haciendo referencia un poco al tema de la inmadurez afectiva, nosotros cuando pensamos lo contrario, es decir, las características de una persona madura, la podemos de hecho definir ciertamente técnicamente desde diversos ámbitos, pero psicológicamente pensamos, por ejemplo, en una persona que es capaz de hacerse cargo de sus decisiones, que tiene incorporado un rasgo muy particular, que es la capacidad de renuncia, una persona que se conoce, que se acepta, una persona que se sabe relacionar, una persona que es capaz de salir de sí mismo para entregar la vida, esto es, poder trascender. Y por sobre todas las cosas hay una nota que la define a la madurez, que es la responsabilidad, todos los órdenes de la vida. Entonces, a partir de esta apreciación muy general, voy a hacer alguna referencia al tema de la inmadurez. De la inmadurez emocional o afectiva, solemos decir. Primer punto, el término técnicamente no es correcto, porque en realidad lo que maduran son los órganos. Esto es más propio del orden biológico, del órgano orgánico, pero se lo usa para describir en este caso esta cuestión relacionada con otras dimensiones de la persona humana, como es por ejemplo lo intelectual, lo orgánico, lo afectivo y lo espiritual. De hecho hablamos de una madurez orgánica, biológica, de una madurez intelectual, de una madurez afectiva y de una madurez espiritual, que en otras palabras es la santidad, vivir la santidad. Pero bueno, sería para otro tipo de reflexión. Entonces, en primer lugar, no es tan correcto el término madurez, porque en realidad lo que maduran son los órganos, pero doy por sentado que sabemos a qué nos referimos. En segundo lugar, la palabra madurez hace referencia a cumplimiento, es decir, algo que está como en potencia y que de hecho todavía no se ha desarrollado, no se ha actualizado, decimos en metafísica, ¿no? En filosofía, no se ha llegado a su cumplimiento, no madurado. Pensemos por ejemplo en una fruta que es roja, cuando todavía no maduró es verde, es decir, le falta llegar a la madurez, que en este caso sería cuando se transforma en roja, que ya está para comer. Entonces, es un aspecto que yo creo que es importante destacarlo porque es algo netamente dinámico. Esto mucho más cuando lo trasladamos a lo humano, ¿no? Entonces, cuando hablamos de inmadurez emocional o afectiva, tenemos que decir que esto estrictamente no es una patología, esto no está en los manuales de psiquiatría. Sí podríamos decir que son rasgos de la personalidad de una persona, de su carácter,
no es estrictamente una patología como uno podría encontrar en los manuales de psiquiatría, como fuese un trastorno distímico, un trastorno depresivo, una depresión mayor, o una esquizofrenia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sería entonces la inmadurez? Sería cuando una persona, primero, no está a la altura en términos psicológicos, emocionales, de su edad biológica. Y por otro lado, cuando tiene incorporados criterios o rasgos de la infancia, pero en la edad adulta. Entonces, pensemos, por ejemplo, en las características del mundo infantil, las características de los niños. Los niños, primero, que se manejan en un mundo ideal. De hecho, el ámbito de aprendizaje precisamente para el mundo adulto es el juego. Y el juego es un simulacro, es un como si. En los niños es necesario y es bueno, y es importante que el niño juegue. Pero el juego no es real, es ideal. Entonces, una de las características del mundo de la infancia es que es ideal, es decir, lo contrario a lo real. Otro aspecto importante, los niños no saben esperar, les cuesta esperar. Yo tengo 3 hijos, acá hay una foto, no sé si se alcanza a ver, y claro, cuando a veces uno les promete algo, bueno, a fin de año te voy a comprar la bicicleta, por ejemplo. El chico, sobre todo los más chicos, ¿no? No, yo lo quiero ahora. ¿No? En los niños es normal esa dificultad para esperar, no así en un adulto que no sabe esperar. Otra característica de la inmadurez, la persona tiene tolerancia muy baja a la frustración, es decir, los problemas lo abruman, los descompensan. Cuando nosotros sabemos desde una psicología madura que los problemas son parte de la vida, y el desafío es estar a la altura de los problemas para resolverlos, no necesariamente para negarlos o descompensarnos cada vez que tenemos un problema. Y por otro lado, hay otra característica muy interesante, y es que los niños no saben renunciar. El niño no sabe renunciar. Muchas veces a un hijo le presentamos 2 opciones. Te compro la pelota o los botines. No, quiero los 2. No se puede ahora los 2. O te compro la pelota o los botines. Elegí. No, quiero los 2. Precisamente porque los niños, a esa edad, es normal que no sepan renunciar. Entonces, mucho más cuando pensamos en una persona adulta, madura, pensamos en alguien que sabe renunciar. Por eso decía al comienzo la importancia de la capacidad de renuncia. Eso a grandes rasgos, digamos, podríamos decir tantas cosas, ¿no? Y de los distintos tipos de madurez y de inmadurez. Pero uno pensaría, bueno, en términos generales, ¿cuáles son las causas de la inmadurez? Podemos hablar de muchas causas, pero yo quisiera hacer referencia a 3, que yo creo que son las 3 que generalmente están como en la base, en la causa, ¿no? La más grave es el abandono. Una persona que ha sido abandonada, como decimos en psicología, una persona abandónica, es la más propensa a tener problemas de inmadurez de adulto, precisamente porque tuvo carencias que son fundantes, carencias graves. Eso es lo más grave, ¿no? En cuanto a causas de la inmadurez. La otra es lo que se llama la responsabilidad prematura, es decir, personas que en determinada etapa evolutiva no vivieron lo que tenían que vivir. Por ejemplo, en la infancia, que un chico no juegue no es normal. ¿Por qué? Porque lo lógico es que en la infancia juegue. Entonces, un chico que en una edad temprana tiene que dedicarse a trabajar por necesidad o por lo que fuese, en una etapa en donde en realidad debería jugar, estudiar, hacer deporte, lo que fuese, es muy propenso el día de mañana a tener problemas de inmadurez. A veces suele pasar, bueno, cada cual, yo vivo en Argentina, pero esto creo que como fenómeno se ve en todos los países. ¿Cuántas veces en los semáforos de las esquinas los niños a ciertas horas de la noche, muchas veces en invierno, con frío, niños que uno ve que pasan hambre, se ofrecen a limpiar el vidrio del auto o a hacer algún tipo de trabajo? Yo pienso, ¿no? Qué triste, qué injusto, por otro lado. Esos chicos a esa hora y a esa edad deberían estar jugando.
Entonces, responsabilidad prematura, esa edad no es para trabajar, es para jugar o es para estudiar. Pensemos, por ejemplo, a veces en esas experiencias en donde se pierde la madre o el padre y el hijo mayor, adolescente, recibe este mandato, ¿no? Bueno, ahora vas a tener que hacer las veces de papá o mamá y criar a tus hermanos. Esa responsabilidad prematura que muchas veces hace que la persona tenga que renunciar al estudio o a sus deseos lícitos o a sus inquietudes o a sus aspiraciones para cuidar a sus hermanos. Es probable, no digo que siempre, esto no es matemático, que de grande tenga problemas de inmadurez. ¿Por qué? Porque esa edad no era para ser papá de los hermanos, papá o mamá de los hermanos más chicos, sino para estudiar, divertirse sanamente, hacer lo que fuese. Entonces, pido perdón por el problema técnico. A ver ahí si se ve bien, pero que sí, mil disculpas. Entonces, un segundo aspecto, ¿no? A veces suele pasar en estos embarazos, a veces tan prematuros, ¿no? Adolescentes de 14, 15, 16 años que quedan embarazadas y tienen el hijo, y bendito sea Dios, porque al hijo hay que tenerlo, porque el hijo es un don, vengan las circunstancias que vengan, siempre es un don, es una bendición, y bendito sea Dios que ese hijo llega y es recibido. Pero a veces, ¿qué pasa? Adolescentes que no están preparadas para la maternidad, dejan la escuela, dejan lo que hacían para tener ese hijo, y bendito sea Dios que lo tienen. Pero suele pasar como fenómeno, por ejemplo, que después, pasado algunos años, tienen como experiencias de retroceso, ¿no? De volver a vivir cosas de adolescente cuando tienen 25 años. ¿Qué pasó? Bueno, pasó que no vivieron a la edad que tenían que haber vivido cosas de adolescente, sino que vivieron cosas más tal vez de un adulto. Entonces, bien entendido este ejemplo que puse, ¿no? No le doy ningún tipo de connotación moral, acá no estamos ni discriminando ni juzgando a nadie, pero a veces se da que se viven situaciones, circunstancias o responsabilidades fuera de tiempo, como decimos en psicología. Y finalmente, y con esto quisiera terminar, el tema de la sobreprotección, como la tercera causa clave, ¿no? La sobreprotección, que de hecho tiene una relación directa con el tema de la autoestima. Sería para desarrollarlo seguramente en otro micro. Pero pensemos que sobreproteger a un hijo es hipotecarle el futuro. ¿Por qué? Porque no le estamos dando el espacio para que despliegue todas sus capacidades, sus potencialidades y pueda ir teniendo logros personales. Cuando hay sobreprotección, de alguna manera no le permitimos desarrollar esas dimensiones al joven, y esto eventualmente va a hacer que de grande todo lo que empiece deje, no se sienta capaz de estar a la altura de un desafío, le cueste esperar, le cueste renunciar. ¿Por qué? Porque se lo hicieron. Cuando hay sobreprotección, se le hace al hijo lo que él debería aprender a hacer solo, ¿no? O por su cuenta. Entonces, estas tres cuestiones, ¿no? Abandono, responsabilidad prematura y sobreprotección. Entre otras, decimos que pueden estar como en la base o en la causa de una cuestión de inmadurez en un adulto. Evidentemente, la inmadurez tiene que ver necesariamente con la historia de la persona, según cómo vivió, qué vivió y demás. Y también con otra dimensión importante, como es la dimensión axiológica, esto es el orden de los valores, ¿no? Por eso qué importante es tomar conciencia de la importancia que inclusive esto también tiene con la madurez espiritual, con la madurez religiosa, ¿eh? La madurez religiosa, la madurez en la fe necesariamente implica, supone la madurez humana. Por eso hacía referencia hoy a este cuarto tipo de madurez que suelo hablar en algunos de los espacios que por ahí comparto estas cuestiones, la madurez espiritual. Que en otras palabras no es sino hacer la voluntad de Dios en la vida y vivir este gran llamado a la santidad, y al apostolado, diría yo,
que tiene su punto de partida en el bautismo, ¿no? Fíjense qué interesante la Iglesia, ¿no? Cuando abre un proceso de beatificación, el test, yo diría, infalible que tiene para ver si una persona realmente fue santa es ver si realmente vivió las exigencias de su bautismo, si vivió las virtudes, nosotros decimos las 3 teologales y las 4 cardinales, en grado heroico. En otras palabras, si estuvo a la altura de la vocación a la santidad y al apostolado que todos nosotros hemos recibido en el bautismo. Así que bueno, al margen de lo breve y de los percances de la tecnología, quiera Dios que esta breve reflexión nos ayude a tomar conciencia de la importancia de la madurez humana y de la importancia de la madurez espiritual. Por demás agradecido por la invitación a todo el equipo de Emoción en Positivo, y bueno, Dios mediante nos volveremos a ver en la próxima oportunidad. Que Dios los bendiga y muchas gracias.